Muy buenas tardes, distinguidos amigos y amigas. En primer lugar, quisiera agradecer profundamente la oportunidad de poder compartir acá con ustedes en un espacio en donde, en honor a la verdad, nos gusta más escuchar que hablar y consecuentemente aprender. De todas maneras, quisiéramos agradecer nuevamente la oportunidad, saludar a todos ustedes, distinguido amigo ministro Lupi, de manera muy especial a nuestra secretaria general, que realmente no necesita mayor presentación, sobre todo entre nosotros, pero entre todos nuestros países conocemos y hemos tenido la dicha de experimentar la profunda, concienzuda, tesonera, constante y positiva intervención de doña Gina Riaño en los aspectos que tienen que ver con la protección social y con cualesquiera de las iniciativas que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social pues tiene a bien contemplar. Antes de entrar brevemente en los elementos propios del panel, quisiera simplemente unirme a las felicitaciones de estos primeros 70 años, hay que decir primeros 70 años, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la importancia del mismo. En algunos de los videos que se han comenzado a ver, se comienza tal vez algunos actores a poder aprehender con mayor profundidad el significado en nuestros países, no solamente de la creación de la institución, sino de su involucramiento en las vidas de los ciudadanos de todos nuestros países. Muchas veces, y probablemente de manera injusta, los temas de seguridad social tal vez no cubren las primeras planas de los procesos políticos de nuestro país, excepto cuando hay problemas y cuando hay crisis, lo cual es bueno hasta cierto punto, ciertamente porque contempla que las cosas marchan. Ahora, la obligación que trae consigo a los que hemos estado o estamos involucrados en la representación de los organismos de seguridad social en nuestros países, sabemos, nos consta, percibimos y el sentido de responsabilidad profunda nos embarca de la importancia fundamental y radical que esto significa para la vida de todas nuestros compatriotas en todos nuestros países. Si bien es esto cierto, a propósito de los 70 años de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, quisiera brevemente también mencionar que en Iberoamérica, y en muchas otras partes del mundo también, pero en Iberoamérica, pues la renta media de nuestro país ha ido mejorando, ha ido de alguna manera produciendo crecimientos nuestras economías, a veces en mayor propensión, a veces en menor, pero sin duda de manera promedio se puede decir que lo que hace 70 años la aspiración de muchos de nuestros países de construir las bases de un sistema de estado de bienestar, pues debemos reconocer que se ha caminado en esa dirección y se ha abierto camino, valga la redundancia. Esto, sin embargo, no puede cegarnos ante la realidad de que queda bastante todavía camino por recorrer. Y este camino que queda por recorrer ahora, con las novedades que nos traen las tecnologías, los usos y nuevas costumbres y las complicaciones propias de llegar hacia allá. En cuanto al tema que ocupa a este panel, pues la seguridad social y los desafíos del futuro, nos adherimos a la premisa del profesor Peters, a quien saludamos y agradecemos. Tarea difícil seguir la intervención del señor Peters, pero dicen que hemos estado atrevidos y no seremos los últimos. Decirles pues que nos adherimos al planteamiento de que siempre es todavía más riesgoso hablar del futuro, predecirlo,
Sin embargo, no tenemos otra cosa que hacer si queremos desarrollar nuestra actividad de manera responsable en las ejecutorias y o en el diseño de políticas públicas. Pues bien, evidentemente en nuestros sistemas de seguridad social hay una confluencia de desafíos. Por un lado, los desafíos demográficos, los propios desafíos económicos y en muchos casos los nuevos desafíos sociales. La confluencia de estos tipos de desafíos ante las realidades que, por ejemplo, según CEPAL, como ya se ha dicho, cerca del 50% de la fuerza laboral es informal, en donde se prevé que la composición de nuestras sociedades en cuanto a su composición etaria siga un proceso de envejecimiento. Si estamos hablando de que cerca de solo un 30% de la población mundial en edad para trabajar tiene una cobertura integral de seguridad social, y a eso le agregamos el componente también señalado de la informalidad laboral, que sin duda alguna requieren innovaciones, como la que se acaba de escuchar, nos parece una idea altamente atractiva, independientemente de sus propios retos. En cuanto en materia pensional se trata, pues las tasas de reemplazo, con las dificultades, como ya señalábamos, de la propia sostenibilidad de los sistemas de pensiones por la composición etaria y los niveles de informalidad, ya son cosa no del futuro, sino del presente y en algunos casos del pasado, del mundo del trabajo y del sistema de seguridad social de cada uno de nuestros países. Mencionamos también entre los ingredientes que componen los retos, pues la nueva forma de hacer trabajo. No solamente el teletrabajo, no solamente el tema de plataforma digital, sino también a lo que llamamos el trabajo deslocalizado. Recordemos que 70 años atrás, pues habían fronteras del capital, habían fronteras del comercio, había fronteras del trabajo y también de las personas. De estas 4 fronteras, hoy probablemente solamente exista una, que es la frontera de las personas, porque ni el capital, ni el comercio, ni el trabajo, pues conocen realmente de fronteras en este mundo cada vez más globalizado. La dificultad fundamental de la sostenibilidad ante estos retos nos obligan a ver diferentes abordajes. La ventaja también de encuentros como este es que nuestros distintos países debemos y podemos aprender unos del otro. En el caso, por ejemplo, de algunos países de la región latinoamericana, pues evidentemente se encuentran niveles de informalidad superiores a otros o de los iberoamericanos. Y allí, pues, en cuanto a los ingresos se refiere, para la sostenibilidad de los sistemas, evidentemente que siempre habrá espacio, en algunos más espacio, en otros menos espacio, para la fiscalización de los cumplimientos y de la informalidad. Evidentemente, creemos correcto el planteamiento del profesor Peters en cuanto a la distinción de visión de los sistemas fiscales y los sistemas de recaudación de seguridad social. Sin embargo, los retos en algunos de nuestros países permiten aún poder identificar espacios de elusión de cotizaciones sociales, poder identificar reforzamiento de las condiciones de elusión y evasión de las cotizaciones sociales y poder entonces reducir esas brechas. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, todavía la mayor parte de la población es joven o relativamente joven, pero evidentemente no es el único país en el mundo en el cual la tendencia del envejecimiento es implacable. Entre las estrategias posibles, además de las reducciones de los espacios de informalidad y de falta de cotización respecto de la sostenibilidad financiera de nuestro sistema, también quisiéramos pensar en el ámbito, el ala de la prestación de los beneficios, cómo hacer más atractivo el mundo de la formalidad independientemente de los costos que ésta contrae.
Por un lado, están siempre las inclusiones de nuevas coberturas, no solamente aquellas que tienen que ver con elementos y periodos de carencia, sino también aquellos que pueden abordar elementos que cada vez son más evidentes en el nuevo mundo del trabajo, como el destaque de los elementos propios de salud mental, en donde el trabajo a través de las tecnologías, la interacción constante con ellas, crea por un lado un espacio de acercamiento comunicacional con el mundo, pero por otro lado un espacio de aislacionamiento de la persona. Y cómo este aislacionamiento de la persona, aislacionismo de la persona, impacta no solamente en una posible productividad de la labor, pero al mismo tiempo en una reducción de la calidad de vida, sobre todo por falta de atención a aspectos de salud mental. Esta, en algunos países, se ha visto abordada, pero en otros todavía queda elementos por abordar. Esto es un elemento que pudiera también atraer. Menciono este como un ejemplo, evidentemente no es el único, pero la ampliación de coberturas siempre es algo que por un lado puede atraer a la formalidad y por otro lado también hay que reconocer que implica mayores inversiones, mayores costos de los sistemas y se convierte en un problema de esa naturaleza. Siguiendo en el ala de las prestaciones de beneficios y ante retos que el futuro nos prevé traer, algunos más complicados que otros, debemos preguntarnos, a propósito de quienes entendemos que las sociedades, especialmente las occidentales, hemos trabajado en las últimas décadas por la construcción de los modelos institucionales que lleven consigo al mantenimiento del estado de bienestar o el acrecentamiento de este, convirtiendo nuestros estados en estados sociales también de derecho. Sin desmedro de ello y en vista de que la vida de nuestros ciudadanos pasa necesariamente por nuestros propios sistemas productivos, las preguntas de, por ejemplo, el proveimiento de los beneficios se puedan también canalizar a través de participantes de la sociedad, no solamente a través del proveimiento directamente por parte del Estado, evidentemente con los debidos controles y regulaciones, causando así o pretendiendo causar así un nivel de interacción e interrelación e interdependencia, de forma tal que todos hagamos no solamente conciencia teórica, sino incluso hasta existencial, de que estamos en un mismo barco y estamos entonces destinados a llegar juntos al puerto o mantener tal vez la ruta de la deriva. Hace 70 años o más, había tal vez una industria y miles de trabajadores. Hoy hay miles de trabajadores y miles de empleadores. La concentración de la realidad anterior del mundo del trabajo no se compadece necesariamente con las activaciones que en nuestras sociedades se materializan ya. En diferentes países, y España es un ejemplo de ello, se han iniciado procesos en donde se busca encontrar respuesta con modelos como los ingresos mínimos vitales, en algunos casos garantizados, diferenciados por los niveles de ingresos de la familia, de la casa, pero esto al mismo tiempo en donde la aspiración del crecimiento económico de nuestro país, de nuestros países, a través del incremento de productividad, a través del aumento de conocimiento que permita el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la innovación, lo cual se ha visto como la ruta normal e histórica mediante la cual los países van alcanzando estados de crecimiento económico más poderosos y más sostenidos, se presenta al mismo tiempo con oleadas globales, por ejemplo, de reducciones de semana laboral. Eso no necesariamente sea contradictorio, dependerá de cuál tipo de sistema de trabajo, sistema de financiación de la seguridad social
pues se vaya a realizar. Sin lugar a dudas, todos estos elementos nos traen en este análisis de hoy hacia el futuro ante, creo, algo que se ha evidenciado de manera más profunda y más acelerada en los últimos años, y es la tendencia hacia la informalización, no solamente la informalidad, sino la tendencia hacia la informalización por esas nuevas realidades y por lo que se proyecta. Ya señalaban hace un momento los elementos casi imposibles de prever sobre los impactos reales de la inteligencia artificial. Es cierto que en las diferentes revoluciones previas ha habido eliminación de trabajo y creación de trabajo. Es cierto también, sin embargo, que para que nuestras fuerzas laborales ocupen esos nuevos espacios creados por la tecnología requiere no solamente de un proceso de transición, sino también de un proceso de formación que toma tiempo con sus respectivos riesgos. Sin lugar a dudas, aunque no sea tarea de ciencia exacta, ni mucho menos la determinación del futuro, sí creo que es importante destacar que en esa visión de futuro que debamos de acoger y desde la OIS trabajar, se encuentra, diríamos nosotros, o se debe encontrar como denominador común, la protección social de nuestros ciudadanos. El compaginar ese desarrollo de productividad, esa ausencia de fronteras que para la productividad es positiva, compaginarla también con los mecanismos de generación de ingresos, de mantenimiento de sostenibilidad con el desarrollo de solidaridad. Saludamos este encuentro, saludamos las intervenciones previas y estamos no solamente esperanzados, sino también nos atrevemos a señalar seguros que en la celebración de los segundos 70 años de la OIS, estos exámenes hayan sido de provecho para nuestros países y que, como lo ha sido hasta hoy, siga siendo en el mañana la OIS un eje central, así como ha logrado el acercamiento de nuestros empleadores y trabajadores a través del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así siga siendo un eje central en las discusiones, en la construcción de alternativas y en el proveimiento de soluciones. Enhorabuena a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Muchísimas gracias.